Y vamos a comenzar nuestros estudios acerca de las doctrinas bíblicas. Y una doctrina es una enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. Cuando usted oiga decir doctrinas, son enseñanzas. Y vamos a estar estudiando las doctrinas bíblicas. Y esto nos va a servir para tener un buen fundamento de nuestra fe. Así que le animamos para que no se pierda cada miércoles estos estudios. Y cuando nos movamos, allá vamos a continuar, ¿verdad, hermanos? Hasta que terminemos. Son 10 doctrinas. Y pues vamos a ir despacito para estudiar una de estas doctrinas, ¿verdad? En el seminario podía tomar largos meses. Vamos a tratar de reducirla un poco, ya que son enseñanzas para la congregación. El seminario o un instituto bíblico es donde se le enseña a alguien para que enseñe a otros. Pero usted también, ¿verdad?, va a aprender y va a poder enseñar a otros. Pero, por supuesto, es un poquito más, una parte quizá un poco más sencilla. Pero vamos a estudiar esta tarde la doctrina de Dios Padre. Vamos a estudiar la doctrina de Dios. Dios. Si usted puede traer una libretita o un lápiz, si quiere apuntar los versículos, sería muy bueno, porque nos van a servir. Así que vamos a ir ahí despacito. Y esta noche vamos a hablar de Dios. Por supuesto, la Biblia es la que nos da el fundamento de todas estas doctrinas. Y una de las grandes cosas que niegan las personas, ¿verdad?, que no creen en Jesucristo, dice que no creen porque la Biblia es un libro que fue escrito por hombres. Y esa es su manera de refutar, de contradecir que nuestra fe en Dios no es verdadera. Porque la Biblia la escribieron hombres. Y en verdad fue escrita por 40 hombres. 66 libros que tenemos en la Biblia. Y más adelante vamos a ver esta doctrina. Pero dice que fue inspirada. Los hombres fueron inspirados por Dios. Así que esa es nuestra defensa, ¿verdad?, bíblica. Lea conmigo el versículo, si lo encontró me dice amén. Salmos 48, 14 dice de esta manera. Léalo conmigo, dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Padre, bendice tu palabra, enséñanos, háblanos al corazón, ayúdanos a retener tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero decirle que es un privilegio creer en Dios. Es una bendición creer en Dios. Porque hay muchas personas que no creen. Y algunos abiertamente dicen llamarse, ¿verdad?, ateos. Aunque según se cree que no hay ateos. Porque nadie puede contradecir algo que no existe. Cuando alguien pelea por algo es porque existe. Y el ateo dice, ¿verdad?, que Dios no existe. Pero nosotros vamos a estudiar esta tarde, ¿verdad?, con la Biblia, por supuesto, que es nuestro único fundamento. La palabra del Señor es la Biblia. Y la Biblia, la mejor definición de la Biblia es la completa revelación de Dios para todas las edades. Nuestra fe está fundada en la Biblia. Está fundada en la Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Sin la Biblia nosotros no podemos probar nuestra fe. Aquí está fundada nuestra fe. Y es nuestra única defensa la palabra. Y nosotros creemos en la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia misma dice que es inspirada por Dios. Y hemos visto lo que la Biblia o lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Pero lo primero que queremos estudiar acerca de Dios es la existencia de Dios. La existencia de Dios. La Biblia no fue dejada para probar que Dios existe. La Biblia solamente da a conocer a Dios.
el que quiere creer, que crea, y el que no quiera, que no crea. La Biblia no está interesada en probar que Dios existe, porque la Biblia en ningún momento está queriendo dejar dudar la existencia de Dios. Dios existe. Y la Biblia solamente está para darnos a conocer que Dios existe para aquellos que creemos. Y el que no quiere creer, pues que no crea. ¿Verdad? Hay personas que dicen que no creen. Sin embargo, es imposible casi, ¿verdad?, sostener esto. Hay gente que dice que no cree en Dios. El pastor general cuenta, ¿verdad?, de este amigo que dice que no cree en Dios. Bueno, le dijo él, como tú no crees en Dios, dice que eran compañeros de moto, andaban manejando motos, pues le voy a orar a Dios para que allá en la esquina dé vueltas de gato, le dijo, ¿verdad? Y que vayas allá a chocar con la moto. Como no crees, entonces le dijo, ¿verdad? Pues voy a orar. Entonces le dijo, no ore, le dijo, y no, es que no cree, pues. Cuando no cree no tiene problema, ¿verdad? Si Dios no existe, pues no existe. No, le dijo, así no juguemos, le dijo, ¿verdad? Y no dice que no cree, pues. Entonces, pero la Biblia, mis hermanos, primeramente, busque conmigo el versículo más fácil de encontrar, Génesis 1:1. La existencia de Dios. Génesis 1:1 nos habla de que Dios es el creador. Hay una gran diferencia entre crear algo y hacer algo. Por eso Génesis capítulo 1 nos habla de la creación del hombre. Génesis no es el principio de todas las cosas. Génesis es el principio del hombre. Todo ya existía, pero Dios no había creado al hombre. Y el ser humano no puede crear, el ser humano puede hacer. El único que puede crear es Dios, porque se crea de la nada. Crear es hacer algo de cuando algo no existe. Por ejemplo, usted dice, voy a hacer una casa. El hombre puede hacer una casa, ¿verdad? Porque ya existen los materiales. Pero el hombre no puede crear la vida, el hombre no puede crear a otro, como estaban diciendo, ¿verdad? De la clonación. Porque Dios iba a crear el hombre de la nada, no existía el hombre. Dios crea al hombre, dice que forma del polvo de la tierra y le da aliento de vida. El hombre no existía, y en Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio, ¿qué dice ahí? Creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo está ahí puesto para el que lo quiera creer. Ese versículo no fue puesto ahí para quererle comprobar a las personas que Dios es el creador, sino que Dios dice, Él es el que creó el cielo y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra. Y si usted ha leído la Biblia, ha leído el Génesis, se da cuenta que el cielo y la tierra ya existía y todo. En Génesis 1:2 dice, ¿verdad? Si quiere léalo ahí, porque algunos lo sabemos de memoria, que la tierra estaba desordenada y vacía. Se cree, ¿verdad? Eso es no es algo que se puede comprobar, pero se cree que la tierra estaba desordenada porque Dios había destronado al diablo, o lo había enviado a la tierra, y el diablo vino a desordenar. Porque el diablo es desordenado. Dios es ordenado. Entonces, cuando alguien está más cerca de Dios es ordenado, y cuando está cerca del diablo es desordenado. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, la tierra estaba, dice, desordenada. Entonces Dios viene y ordena todo en los 6 días que Dios ordena las cosas y crea al hombre, que fue la corona de la creación. Y ahí está en el versículo 26. Dios crea al hombre de la nada. Pero aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que Dios es el único creador. El ser humano no puede ser creador. El ser humano puede hacer cosas, pero no crear cosas, porque no tiene ese poder, esa facultad. Sin embargo, Dios crea al hombre. Ahí vemos nosotros, ¿verdad? Y hay otra doctrina que se llama la doctrina del hombre, que el hombre es creación de Dios y no es una evolución
como dice Carlos Darwin, que viene del hombre, viene del mono. Dicen que los hijos de Carlos Darwin parecían monos, ¿verdad? Por eso él hizo esta teoría y ha puesto ahí, ¿verdad? No sé cuántos han visto, donde va el mono desde chiquito, más grandecito, más grande, y aparece el papá mono. Esa es la teoría de Carlos Darwin y lo que se enseña en las, secularmente en la escuela, en las universidades. Pero nosotros creemos que el hombre fue creado por Dios, según Génesis capítulo 1. Entonces podemos decir nosotros que Dios existe, Dios nos creó a nosotros y dice que creó los cielos y la tierra. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, búsquenlo porque esto es bien importante, nos prueban que las cosas que Dios ha creado, las cosas que Dios ha hecho, muestran la existencia de Dios. Tan sencillo que alguien niega que Dios existe, es tan fácil decirle cuándo un hombre podría crear el cielo y cuándo un hombre podía crear la tierra. Yo solamente veo el mar y me doy cuenta que el mar tuvo que haber sido creado o hecho por un ser superior al hombre, porque ningún hombre podía crear el mar. Hasta el día de ahora ningún hombre tiene ni podría controlar el mar. Romanos capítulo 1, versículo 19 nos enseña que las cosas creadas demuestran la existencia de Dios. Yo sé que los que estamos esta tarde aquí ya creemos que Dios existe. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que dice que no. Y esta noche hemos venido a este lugar porque creemos en Dios y creemos en el Dios que nos enseña la Biblia. Y es el fundamento de nuestra fe. Es lo único que nos une. Aquí nosotros nos une la fe en Dios y la fe en la palabra de Dios. No hay otra cosa más que nos una. Usted no viene a la iglesia porque aquí viene su tío, su primo, su sobrino, su amigo, su novio, su novia. Usted viene a la iglesia porque cree en Dios, en el Dios verdadero. Esa es la fe común que tenemos. Cuando dicen amén. Y si su primo ya no viene, usted sigue viniendo. Si su primo deja de creer en Dios y cree en otras cosas, pues no es problema. Pero yo no voy a dejar de creer en Dios porque mi primo ya no quiera. Porque lo único que me une a mí en la iglesia es la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en el Espíritu Santo, la fe en la Biblia. No hay otra unión más fuerte que esa. Lamentablemente este país es un país donde hay gente que va a las iglesias porque ahí va mi tío. Y porque mi tío va a la iglesia más grande, tradicional, ahí voy a ir. No, hay que abrir nuestro entendimiento y comprender la Biblia. Y nosotros aquí venimos porque creemos en Dios. Dice Romanos 1:19. Esta porción de la Biblia de Romanos es una porción bien difícil. Porque está hablando de personas que han conocido a Dios y que volvieron atrás. Y que dice que acá en el 19, mira lo que dice, lo tenemos. Porque lo que de Dios, que dice, se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, la palabra deidad es la palabra divinidad o la palabra Dios, que no puede ser atribuida a los hombres. Cuando hablamos de deidad, de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No hay más que solo Dios, es divino. Y dice ahí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que dice ahí, hechas, de modo que no tienen excusa. El ateo dice, ¿verdad? Dios no existe. En Salmos 14:1 aparece el ateo, en el libro de los Salmos 14:1. El ateo dice, no hay Dios, no hay quien busque de Dios. Eso dicen acá en Estados Unidos. Si en Estados Unidos nadie busca de Dios, hombre, si allá hay que ir a hacer dólares. Allá en Estados Unidos a la iglesia se va solo domingos.
y se va domingos por la mañana, que es la preocupación que tenemos, porque la iglesia cristiana viene de un abolengo católico, entonces las personas vienen a la misa del gallo de la mañana, y ya en la tarde ya no vienen porque ya no hay misa. Entonces sí que vamos a cambiar el horario. Algunos estamos preocupados porque no van a querer venir, porque vienen por tradición. Pero el cristianismo no es tradición, la fe no es tradición. La fe es un encuentro con Dios y rompe todas las barreras de las tradiciones. Uno no busca a Dios por tradición, uno busca a Dios por convicción. Y Romanos está diciendo que lo que Dios creó es suficiente prueba de que Dios existe. Y cualquiera que me diga que Dios no existe, pues dígale usted, pues entonces, ¿quién creó el mar? ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién controla el mar? ¿Cuándo se han parado alguna vez enfrente del mar y han cantado el corito? En el mar la vida es más peligrosa. Las cosas creadas demuestran la existencia de Dios. Nosotros somos un milagro de Dios. El ser humano es un milagro de Dios. La hermana Vicky había puesto algo ahí, ¿verdad?, en el Facebook. Y eso es cierto, hermano. Como un niño se es engendrado en el vientre, como un niño está dentro de esa bolsa por 9 meses, es algo maravilloso. Y el día que nace, ¿verdad?, ese niño por primera vez sale de esa bolsa y, ¿verdad?, comienza a dejar de depender, porque ese niño es alimentado por la mamá. Todos sus alimentos están llegando ahí, su oxígeno llega todo ahí. Yo digo que no se ahogan, ¿verdad? Y ellos están tan acostumbraditos a estar ahí así envoltitos que cuando comienzan y están pequeñitos así duermen. La Daniela duerme como que es pollo, ¿verdad? Así con las caderitas para arriba, ahí está bien enjutada, decimos nosotros, porque así venía acostumbrada. Solo eso es una explicación, ¿verdad?, de cómo es Dios de maravilloso. Sin embargo, la gente dice, ¿verdad?, Dios no existe. Pero dice acá Romanos, el apóstol Pablo dice que las cosas creadas son suficientes para que nosotros podamos decir que Dios existe, que Dios nos ha creado a nosotros, que Dios ha creado todo lo que existe. Y es por eso que nosotros venimos a una iglesia, porque creemos en que Dios existe. Y las personas son religiosas al nacer y al morir. Aunque la gente toda la vida viva diciendo que Dios no existe, antes de morir, o llaman a un cura, o llaman a un pastor, o alguien llaman para que hable de Dios, porque están reconociendo que Dios sí existe. Sin embargo, mis hermanos, esta tarde podemos nosotros decir que la Biblia nos prueba, y eso solo es unos versículos. La Biblia, toda la Biblia está llena de versículos que nos prueban que Dios existe. Dios existe. Dios es nuestro creador. Dios ha creado todo lo que existe y con eso para nosotros ya es suficiente. Yo puedo creer que Dios existe. Yo puedo creer que Dios existe, pero no solamente es suficiente creer que Dios existe, hay que conocer más de Dios. Hay gente que cree que Dios existe, pero hasta ahí llegamos. Ahora hay que conocer qué dice la Biblia de Dios. La segunda cosa, la primera cosa dijimos que Dios, la existencia de Dios, ¿verdad, hermanos? La segunda cosa que podemos decir esta tarde es que Dios es una persona. Mire, póngale un poquito de atención porque la otra parte dice que Dios es un espíritu. Y usted podría decir, pero ahí se están contradiciendo, que es lo que dicen los ateos. Pero Dios tiene personalidad. Dios tiene personalidad. Y esto es importante que lo conozcamos porque de esa manera yo puedo relacionarme con Dios. Dios tiene personalidad. Aunque Dios es un espíritu, ya lo vamos a ver más adelante, no tiene cuerpo físico. Dios tuvo que encarnarse en Jesucristo o en Jesús para que pudiese hacerse hombre, humano como nosotros. Dios Padre es un espíritu, pero tiene personalidad. Y lo primero que Dios tiene es que Dios es inteligente. Diga conmigo, inteligente.
Dios es inteligente, Él tiene personalidad. En el Salmo 139, versículo 1, búsquelo ahí por favor, porque Dios es persona y tiene personalidad. Dios conoce, diga conmigo, conoce. Dios nos conoce a todos. Y Dios no solo nos conoce a todos, sino que conoce todo de nosotros. Salmo 139, versículo 1, el rey David dice que Dios conoce todo. Y para poder conocer a alguien o conocer de alguien hay que tener intelecto. Nosotros conocemos porque Dios, su palabra dice que nos la ha puesto en la mente y en el corazón. ¿Dónde está la palabra? En la mente y en el corazón. En la mente yo la comprendo, yo la entiendo y la guardo y la pongo en práctica en mi corazón. Entonces yo, para poder entender las cosas, yo uso mi entendimiento, mi intelecto, y eso es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio no es algo impuesto. El Evangelio, bien dijo el hermano Pablo, que era un mensaje a la conciencia. Diga conmigo, a la conciencia. Dios no te impone nada, Dios te da un mensaje a tu entendimiento, donde tú comprendas y pongas las cosas en balanza. Y tú decidas qué hacer, porque vamos a ver que Dios nos ha dado voluntad. Dios no nos obliga, como igual Dios también tiene voluntad. Sin embargo, es un mensaje, ¿a dónde? A la conciencia. Dios te pone que tú comprendas y que tú decidas. Y cada mensaje que prediquemos nosotros será un mensaje a la conciencia, a tu entendimiento, a que entiendas, a que comprendas. A que comprendas una gran verdad que cuesta comprender, es que el placer momentáneo del pecado no se compara a las bendiciones de Dios. Pero la carne no entiende eso. La carne quiere lo momentáneo. La carne quiere el placer del pecado. Porque el pecado es placer. Diga conmigo, placer. El pecado es placer, no es feo. Si fuera feo, no lo hiciéramos. Pero es atractivo, es llamativo a la carne, pero es momentáneo. Si aquel que se va a tomar y a echar un par de cervezas y está alegre, y ahí él se cree que es de lo bueno, ¿verdad? Y él dice, aquí yo soy el mero bueno, aquí yo soy el rey. Como aquel soldado, ¿verdad?, que vivía solo tomando, y un día le dijeron, mire, deje de tomar para que pueda ascender a sargento. No, le dijo, yo mejor sigo tomando, porque cuando estoy tomado creo que soy general, le dijo, ¿verdad? Así que estoy más arriba que el sargento. Y a esa persona usted no la hace comprender. Usted vaya afuera a la calle a hablarle a los que están esclavos del alcohol, no logra hacerlos comprender que el alcohol los está matando, hermanos. No lo convence. Para ellos están tan aferrados que el alcohol eso es vida. Y aún nosotros, conociendo el Evangelio, conociendo la palabra, hay cosas que estamos haciendo mal que nadie nos puede convencer. Uno dice, no, aquí yo estoy bien, aquí voy bien. Pero en la Biblia es un mensaje a la conciencia, donde tú y yo vamos a llegar a un momento de decir no. Y un día nos vamos a sentar en una silla como el hijo pródigo y decir, señores, he vuelto en sí. ¿Sabe qué volvió en sí del hijo pródigo? Su mente, su entendimiento. Y dijo, allá en la casa de mi padre, Dios, estaba bien, así que volveré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros es nuestra mente y Dios tiene intelecto. ¿Sabe, hermano? Dios es inteligente y nosotros también somos inteligentes. El ser humano es inteligentísimo y los salvadoreños son pícaros. ¿Ah? Somos inteligentes. Hay gente que dice, que yo no sirvo para nada. ¿Cómo no? Usted tiene inteligencia, dice la palabra del Salmo 139, oh Jehová, que dice ahí, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, que dice la palabra,
mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esto también se llama la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. Nosotros conocemos poquito. Bien dicen por ahí, cara vemos, pero lo que hacen allá afuera no sabemos o lo que hacemos. Pero Dios conoce todo. Entonces, mis hermanos, Dios tiene intelecto porque Él tiene conocimiento. Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos. Y mire lo lindo de Dios, que a pesar que Él sabe cómo somos, siempre nos tiene paciencia, nos tiene misericordia, nos tiene amor. Pero sin embargo dice, yo te conozco todo. Dice el 4, pues aún no está, dice la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste, que dice, esto ya es peligroso, mis hermanos. Cuando Dios pone su mano, ahí sí estamos en problemas. Porque Dios conoce todo, Dios nos da tiempo, nos deja hacer muchas cosas, pero Dios dice, hoy voy a poner mi mano. Te voy a detener. Diga conmigo, detener. Yo a la Danielita la dejo correr, caminar, pero un momento digo, hasta aquí llegas. Ven, te voy a agarrar. Y de aquí no pasas. Porque yo tengo control sobre ella. ¿Y usted cree que Dios no tiene control sobre nosotros? Llega un momento donde Dios dice, no más. Hasta aquí llegas. Y Dios lo hace por el bien nuestro. Y hay gente que dice, mire, pero mire lo que me está pasando aquí y allá. Dios puso ya su mano. Dios te detuvo. ¿Sabe? Ayer, ¿cuánto leímos el proverbio de ayer? Ayer encontré algo maravilloso en el proverbio porque dice que Dios preserva el camino de sus santos. Yo siempre he buscado en la Biblia una manera, le conté el otro día, de cómo agradar a Dios con mi vida. Y he luchado con tentaciones y lucho todos los días. Pero encontré que Dios es el que me va a preservar. Y me di cuenta que ya no solo debería de luchar yo, sino que debo dejar que Dios me cuide. Y que Él preserve mi vida. Y que Él me libre, ¿verdad?, de las tentaciones, como dicen en el Padre Nuestro. Señor, líbrame de las tentaciones, apártame del mal. Dice la Biblia que Él dice que no hay una tentación que no tenga salida. Entonces Dios nos va a cuidar. Me di cuenta que no soy yo, que es Dios el que me va a cuidar. Y dije, yo mejor voy a buscar que Dios me cuide. Porque yo como humano no la hago. Leo la Biblia, oro en la mañana y todavía siguen ahí las tentaciones. Señor, que se vayan los pensamientos. Pero yo dije, Señor, tú me vas a preservar. ¿Verdad que está bonito, verdad, hermanos? Dice Dios, te conozco. Dios tiene intelecto, Dios tiene conocimiento. Porque Dios es una persona. Dios tiene personalidad, yo puedo relacionarme con Él. Dice Moisés, dice así que yo hablaba, dice, con Dios cara a cara. No es que Moisés veía a Dios porque Dios no tiene manera o forma física. Moisés estaba hablando de la cercanía que había entre él y Dios. Como cuando usted y yo estamos hablando con Dios, por ahí parecemos locos. La gente diría, este está hablando solo. Como cuando usted ve en su carro y va hablando con Dios, va alegre cantándole, y usted, verdad, a veces Dios lo ministra y de repente hasta se salen las lágrimas. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y de repente la gente viene y te dice, le pegó a su esposa. No, yo le pegué a ella, por eso estoy llorando. La gente no nos va a comprender. La gente diría, este está loco, dice que está hablando con Dios. Aquí venimos a la iglesia, nosotros cerramos los ojos, nos hincamos o parados, ¿y con quién estamos hablando? Con Dios. No lo miramos, pero sé que Él nos está oyendo, porque también Él nos contesta, ¿verdad? Él nos está hablando al corazón, porque dice, ¿verdad? Aquí tú me conoces, dice David. Yo puedo relacionarme, Señor, tú me conoces. Yo le he contado que las mejores oraciones quizás no son ni las que hacemos ni en la iglesia, ni las que hacemos hincados, ni las que hacemos ahí aparentando que estamos llorando. Las mejores oraciones son cuando yo hablo con Dios sinceramente. Cuando yo me siento y le digo, Señor, este soy yo, mira. Un gran pícaro. Aquí este soy, tú sabes.
pero aquí vengo a pedirte ayuda. No puedo. Esas oraciones son buenas, hermano. Y Dios dice, eso quiero. Esa intención allá profunda de querer hacer las cosas bien. Y eso, mis hermanos, es poderoso, porque a Dios aquí está diciendo que Él conoce aún lo que uno está teniendo la intención. Si yo vengo a la iglesia y digo pero yo voy a seguir como vivo, entonces no hay intención de cambiar. Pero si yo vengo a la iglesia y digo, vengo con el deseo de cambiar, entonces Dios me ayuda. Y aquí dice, ¿verdad? Que Él conoce. Dios tiene intelecto, Dios tiene emociones, Dios ama. ¿Cuántos creen que Dios ama? ¿Cuántos creen que Dios los ama a ustedes? Juan 3:16, ¿cuántos saben este versículo de memoria? Porque de tal manera que dice, ¿qué hizo Dios? Amó. Dios ama. Dios nos ama. Y nos ama más de lo que nos imaginamos. Dios está enamorado de nosotros, hermano. Yo el otro día que descubrí eso, me di cuenta, cuando un hijo descubre que el padre lo ama tanto, a veces toma ventaja. No, mi papito me ama tanto. Así dirían nuestros hijos, ¿verdad? Así diría Danielita, si pudiera hablar bien. Este viejo me ama a mí, dijera. Así que me tiene que dar lo que le pido. Porque cuando le mete una cosa a Daniel, ¿quién se lo saca? Pepa, pig, me dice. Deja gritar, le digo yo. Tú ya grita, hermanos. Dios tiene emociones, Dios ama. Dios se enoja. Dice que es lento para la ira y grande. Dios se enoja. ¿Cuánto creen que Dios se enoja? Porque tiene personalidad. Entonces Dios, al cual nosotros creemos, nos ama. Busque conmigo este versículo, mire qué bonito. Nahum, capítulo 1, versículo 1. Hoy los hermanos dicen, espera, ya lo voy a poner, porque es en Nahum que lo vamos a andar allá, ¿no? Allá está atrasentado, van a decir el hermano Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios tiene emociones. Y los humanos tenemos emociones. Los humanos tenemos emociones. Los humanos lloramos. Las mujeres lloran más que los hombres. Los hombres lloran escondidas. Pero también lloramos, hermanos. Pero dice Nahum capítulo 1, versículo 1 y 2, lo tenemos. Si no lo encuentra ahí, búsquelo en el índice. Yo por eso compré esta Biblia con índice, mire hermano. Aquí yo me voy al índice. Y aquí tiene una letrita chiquita, ¿ve? Ahí dice N-A-H, eso es Nahum. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de quienes, de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Ahí estamos viendo varias emociones. La primera es que Dios es celoso. Dios es. ¿Habrá alguna mujer celosa esta tarde aquí? Las mujeres son celosas, tienen derecho, hermano. Tienen todo el derecho, siempre y cuando no sea un celo enfermizo. ¿Cuál es el celo enfermizo? Que al marido lo celan con todas las mujeres. Si lo miran con una escoba, ya están preocupadas la hermana. Hasta cierto punto tiene, ¿verdad? Está bien. Está correcto. Si usted ya le vio una jugadita mala a su marido, pues pégale una juganchada. ¿Ah? Está correcto. Porque uno cela cuando ama. Cuando uno no ama, no cela, hermano. Si cuando uno no ama a alguien, no le importa si va con otro, con otra, con quien sea, ¿verdad? Pero Dios es celoso. Dios no le gusta compartirnos con nadie. Mire, Dios es tan celoso que Dios nos llegaría a celar si yo amara más a mis hijos que a Dios. Ni eso me va a perdonar. Yo tengo que amar más a Dios que a mis hijos. Tengo que amar más a Dios que a mi mujer. Tengo que amar más a Dios
sobre cualquier otra persona. No hay nadie en este mundo que yo ame tanto como Dios. Hay personas que aman más a los padres, aman más a los hijos que a Dios. Dios es celoso. Así es Dios. Dios dice o conmigo o conmigo. Por eso es que Dios, mire, por eso Dios no nos bendice cuando nos vamos tras otros dioses cuando es pequeña. Por eso Dios se molesta cuando lo cambiamos, porque Él es celoso. Dice Dios, eres mío, porque vas a andar en brazos de todo el mundo. ¿Cuántas hermanas le permitieran al marido que tenga otra? Digan amén. ¿Cómo no, verdad? ¿Ah? Pues Dios le molesta. ¿Y qué hace Dios? Se enoja, ahí mismo dice, se enoja, dice el versículo 2. Y también Dios es vengador. Mire, esto es tremendo, hermanos. Yo le he contado a usted, mire, si la gente se mete con los hijos de Dios, Dios es vengador. ¿Sabe que hay personas que son vengadoras? Que les gusta vengarse. Cuando usted le sirve la comida a la mujer sin sal, es que la mujer está vengándose ya, hermano. Ay, disculpa, me olvidó. No, ya es venganza eso. Le da las tortillas un poquito así, todas tiesas, ¿verdad? Ahumadas. Esa es venganza. Dios es vengador. Si Dios, si alguien te ha hecho mal a ti y ha llegado a hacer daño, Dios se venga. Y dice ahí bien claro, ¿verdad? Es vengador. Dice, lleno de indignación, se venga de ¿quiénes? De sus enemigos, de sus adversarios, y guarda enojo para con sus enemigos. Dios tiene emociones, porque es una persona. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos celosos? Algunos quieren ser vengativos y algunos guardamos enojo. ¿Cuántos se enojan aquí? Algunos más de la cuenta. Algunos se enojan, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos emociones, pero Dios también tiene emociones, pero Dios también tiene voluntad. Dios tiene voluntad. Y cuando Dios decide hacer algo, lo hace. Dios, a diferencia de nosotros, no le pide permiso a nadie. Nosotros tenemos que pedir permiso a Dios. Dios no le pide permiso a nadie. Dios tiene voluntad. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, mire cuál es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuánto quisiéramos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿A alguien le gustaría saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Ya se ha preguntado usted, hermano? ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Esta tarde hablaba con unos hermanos que tienen una petición a Dios. 1 Tesalonicenses 4, que le dije ahí, 3. 4:3. Creo que se me perdió en la Biblia, pero aquí está, hermanos. Colosenses, Tesalonicenses. 4:3. Unos hermanos tienen una petición muy importante. ¿Alguien tiene peticiones para Dios aquí? ¿Cuántos tienen una petición? Cuando usted tenga una petición, como yo tengo muchas, pregúntese también, ¿qué quiere Dios de mí? Y yo a estos hermanos le digo yo, y usted ya le preguntó, porque Dios no les ha contestado, le dije yo, ya se ha preguntado qué quiere Dios de ustedes. Ya se ha preguntado qué quiere Dios de usted. Cuando uno tiene una petición de Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres también, verdad? Porque nosotros decimos, Señor, dame esto. Y Dios dice, dame lo otro. Amén, ¿o no, hermanos? Y mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. Y este mensaje no le gusta a nadie, hermano. En las iglesias, cuando se predica de santidad, de apartarse para Dios, no le gusta. Porque dice el Levítico que dice, sed santo porque Dios es santo. Y porque Dios habita en nosotros, yo debo de apartarme para Dios. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Y dice ahí, ¿verdad? El versículo 3, que os apartéis, ¿de qué dice ahí? De las fornicaciones. Y esto a nadie le gusta.
Porque la fornicación o el sexo fuera del matrimonio es bonito. Dice el proverbio que el pan comido en lo oculto es sabroso. Pero después dice que es amargo como el ajenjo. Amargas son las consecuencias. Pero aquí dice, y esto es difícil, hermano. ¿A quién de nosotros no nos cuesta apartarnos para Dios? A mí me cuesta. A mí me cuesta. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que quisiera uno hacer. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo me aparte para Él. Y cuando yo me aparto para Dios, hay bendición. Hay respaldo de Dios. Yo le digo esta tarde, yo iba en mi carro, dije, Señor me puso a mí, ora por aquellos hermanos que tienen esta petición. Dije, yo le voy a mandar yo me voy a atrever, dije yo, ¿verdad? Voy a ser un poquito atrevido. Y le mandé un texto, un mensaje, le digo, hermana, estoy orando para que Dios le conteste esta petición. Dije yo voy a creer en Dios. Entonces le digo, ¿y ya le preguntó a Dios? ¿Por qué no me ha contestado? Porque yo cuando me contesta le digo, Señor, ¿por qué no? Pues si Él me va a decir, o por esto, todavía no. Espérate un poquito más. Pero ahí dice, ¿verdad? La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos cada día más para Él. Un proceso, ¿verdad, hermano? Irnos apartando. Fíjense que yo soy bien solitario, por esto soy solitario. Porque a mí me cuesta, porque de repente ando con otras personas y me cuesta. Le he contado que hasta entre los mismos pastores, yo tengo amigos pastores, siento que ya van por otro lado. No, hombre, hermano, mire, si a mí no me estén enfermando la cabeza, le digo yo. Si a mí me cuesta apartarme. Y tan pronto ya comienzan a hablar de temas que no van. Porque los temas hoy en día de conversación son o de dinero o de mujeres. No me estén enfermando mi cabeza. Mire, si ha amanecido algo santo ahora, le dije yo. Pero ya aparece otro por ahí, ¿verdad? Y aquella fulana y aquel otra. No, hombre, hermano. Déjeme la mente algo tranquila un rato, por favor. Hablemos de otra cosa, hablemos de la Biblia. Mire, si cuando uno como hermano se juntara a hablara de la Biblia, edificados saliéramos. ¿Pero de qué hablamos? De un montón de cosas. Y de que aquel hermano, de que aquel, nunca un versículo bíblico. Hablemosle yo de la creación. Yo quiero apartarme si me cuesta. Pero hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad, hermanos? Hay que hacer una lucha por apartarnos de todo lo que no es la voluntad de Dios. Y dice que lo que no es la voluntad de Dios es que nos apartemos. Pero fornicación no solo son cosas sexuales, es irse en pos de otros dioses. Dice, apártate. Y luego dice también en 1 de Pedro 2.15, allá adelantito, 1 de Pedro 2.15, búsquenlo, porque hoy vamos a buscar algunos versículos. Aquí en los estudios vamos a tener varios versículos, hermanos. 1 de Pedro 2.15. Dios tiene voluntad. Y cuando Dios decide hacer algo, lo hace. Y aquí en 1 de Pedro 2.15, mire lo que dice la palabra. Cuando lo encuentren me dice amén. Dice acá el subtítulo, viviendo como siervos de Dios. ¿Y cómo deberían de vivir los siervos de Dios? Como siervos, hermano. ¿No cree usted que un cristiano debería de vivir diferente que los demás? Si somos la luz del mundo, si somos los que representamos a Dios, no podríamos vivir como todo el mundo vive. Debería haber algo diferente. Y lamentablemente a veces por esto que la gente a veces no quiere agua al evangelio. Esto cuesta, pero es posible. Le voy a decir esto y se lo digo con el corazón. Diga conmigo corazón. Nuestros hogares no deberían de haber pleitos, hermano. En un hogar donde viven cristianos, ahí no deberían de haber gritos. Digo, los niños gritan, ¿verdad? Pero de entre esposos. ¿Sabe que de una de las partes más difíciles de la Biblia, nosotros vamos a dar unas charlas para diáconos, dice que nosotros tengamos sujeto nuestro hogar? Y en esto, donde muchos pastores fallamos, donde nuestros hogares son difíciles. Dice que si yo no puedo gobernar mi casa, ¿cómo podré gobernar la iglesia? Dice.
Dice, si mis hijos no los puedo tener en sujeción. En pocas palabras, si mis hijos a mí no me hacen caso, ¿cómo podré yo liderar una iglesia? Ahí dice. Y esto es lo que más cuesta en un hogar, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como líderes, como servidores, como hermanos de la iglesia, ¿sabe qué dicen los niños? ¿Y qué no vas a la iglesia? Y en los hogares los grandes gritos, ¿verdad? Ya te dije, aleluya. Y los vecinos oyen. Y dice que no son cristianos ahí, pues. Si yo los veo salir los domingos de azul y blanco, con Biblia, con himnario, de todo llevan. Mis hermanos, cuesta. Nosotros hemos convivido, miren, en la casa con los hermanos, con 3 familias ahí. Ahí no se puede pelear. Yo le digo, me tengo que aguantar hasta que salgamos allá afuera. Le digo a mi esposa, espérate. Si yo grito, allá al lado está la hermana Doria, estaban los hermanos ahí, ¿verdad? Y eso cuesta, hermanos. Si ustedes dar un ejemplo, dar un testimonio, cuesta. Pero así dice la palabra. Mira lo que dice Pedro. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿qué dice ahí? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Haciendo qué? Bien. Porque la gente, ¿verdad?, nos critica, habla de nosotros y a veces nos enojamos. Y cuando lo que dice la gente es verdad, no se enoje. Haga el loco, diga, Señor, pues ni modo, ya me vieron. Pero sin embargo, esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, que hagamos las cosas bien. Un cristiano está llamado a hacer las cosas bien. En un trabajo, mis hermanos, un cristiano debería estar parado. Ay, pero usted va a preguntar por un hermano de la iglesia en el trabajo. Ah, no, es un gran aragán. Deberían decir, ¿qué persona más buena? ¿Cree que no? Amén o no, hermanos. Diga, Dios me está hablando, diga. ¿Ah? Es más, nosotros algunos hermanos, el otro día me dice un hermano, ¿verdad? Mire, queremos hablar con usted, ¿dónde nos podemos ver? ¿Puedo llegar a su casa? Le dije yo. No, me dijo. ¿Y cuál es el problema? Si yo no voy a llegar a quitarle nada. Un cafecito me da. No, hasta aquí llegue, mire. ¿Y cuál es el miedo que llegue a la casa? ¿Podría yo ir alrededor de los hogares de los hermanos a rondar, a preguntar a los vecinos cómo viven los hermanos? Usted metido es, va a ir usted. Tiene razón. Pero dicen que el que nada debe, nada teme. Alguien dice amén, hermano. Nosotros los cristianos estamos llamados a vivir, ¿verdad?, en nuestro lugar donde vivimos. Que la gente diga, qué admirable, ¿verdad?, cómo viven ellos. De vez en cuando veo como que agarra el pelo a la muchacha, pero ya no es mucho. ¿Ah? Porque mire, uno se lleva sorpresa, hermano. Uno lleva sorpresa porque uno de los hermanos en la iglesia los ve bien tranquilos, bien cariñosos, bien amables. Pero de repente dice, mira cómo viven. Si usted supiera. No, yo no tengo que saber nada. Si yo no soy Dios, el que sabe todo es Dios. Pero mire, hermano, no es por lo que la gente diga, es porque nos complicamos la vida. ¿Sabe? Cuando yo con mi esposa he tenido alguna así diferencia de vez en cuando, que es algo seguido, yo digo, no, ¿para qué me amargo yo, hombre? Le voy a pedir perdón a la señora. Le voy a decir, mire, perdóneme que si algo hice mal, porque esa señora no da su brazo a torcer. Yo la puedo pasar 2 semanas, ella no baja la guardia. No baja, pues la bajo yo. Pues si para qué me complico la vida. ¿Cuántos dicen amén? Tranquilo. Y el pastor general por ahí nos enseñó, ¿verdad? Hay 2 maneras de reconciliarse: hablando. ¿Cuál es la segunda? Tocando en la noche. Ya le pone la mano en el hombro la señora. ¡Chuco! Pero si ya no la quita la señora, pues ya es tiempo de reconciliación. Mis hermanos, dice la palabra que la voluntad de Dios que hagamos las cosas bien. Cuando dicen amén. Si no es tanto profundo, pruébeme con la Biblia. Si la Biblia, hermanos, si tú tienes el Espíritu Santo, no hay necesidad de tanta cosa para decir, y esto es bueno, esto es malo. Si me dijo el otro día un hermano, y tomar vino es pecado.
Yo tomo, me lo tomo, me dio. ¿Para qué me pregunte? ¿Entiendes? Si toma, el problema es suyo. Yo no me voy a complicar la vida. Mis hermanos, esta tarde, Dios tiene voluntad. Diga conmigo voluntad. Dios tiene voluntad. Y la voluntad de Él es que nosotros nos santifiquemos y hagamos las cosas bien. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, Él me bendice. Porque Dios para eso nos creó. Por eso esta tarde podemos decir que Dios existe. ¿Cuántos dicen amén? No hay duda, hermano. Mire, con solo el hecho de estar aquí yo puedo probar que Dios existe. Si yo andaba en el mundo más perdido que otra cosa. Y el único que me pudo convencer a mí fue Dios a través de su palabra. Yo a mi hermano que me ganó a Cristo, mira, a mí no me vas a convencer, le dije yo. Ni me vengas con esas cosas. Imagínate, yo aquí estoy predicando. Porque Dios existe. Y a través de su palabra nos convence. Y termino naciendo como Dios dice. Esta tarde, mis hermanos, Dios existe. Dele gracias a Dios porque usted cree en Él. Porque todo aquel que diga que no crea, un día estará sentado frente a Dios. Y ese día Dios le dice, con que dijiste que no crees en mí, ¿no? Ahora, como dicen, vas a saber quién soy. Mis hermanos, servir y creer en Dios es una gran bendición. Dele un aplauso a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.